Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Hola, un saludo a todas. Que Dios les bendiga. Habla nuevamente Raúl García. El día de hoy vamos a hablar o comentar algo en Éxodo capítulo 20. En el capítulo 19 ya saben que Dios ordenó a Moisés que santificara el pueblo, que el monte hiciera una división porque iba a descender. Y tenían que tener cuidado, ¿verdad? Porque si alguno osaba querer acercarse al monte, dice el Señor, seguramente voy a hacer estragos. Y era algo que nos enseña ahí que hay una división entre Dios y el hombre, que el hombre, este, por su condición de pecador, no puede acercarse a Dios. Esa es la verdad. Pero Dios, ¿verdad? En su misericordia, en el libro de Éxodo capítulo 20, les va a entregar sus estatutos, su ley. Vamos a ver qué dice. Desde el 1, lo voy a sintetizar un poco, dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervo. En el versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen en el verso 4, en el verso 5 le dice que no te inclinarás a ellas, o sea, las imágenes. En el 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acordarte del día de reposo. Dice en el 12, honrarás a tu padre y a tu madre. El verso 13 dice, no matarás, no cometerás adulterio. 15 dice, no hurtarás. 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 17, no codiciarás. Básicamente eran los mandamientos, a lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Y cuando les fue dado estos mandamientos, pues ellos estaban escuchando la voz así estruendosa. Ellos veían que el monte estaba en llamas, el sonido era como de bocina, el monte humeaba. Obviamente el pueblo tembló, tuvo miedo. Hasta dijeron a Moisés, ¿verdad? Habla tú con Dios y mejor tú habla con nosotros. Y Moisés les dice, ¿saben qué? No teman, vino para probarnos. Pero dice algo ahí, y porque su temor esté en vuestra presencia para que no pequéis. Y me gusta lo que dice el versículo 22. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Vamos a ver algunos puntos importantes de esto. Dios da sus estatutos. El objetivo es que tengan temor de Él y que no pequen. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo, como lo hemos revisado varias veces y como en el capítulo 19 lo habéis leído, que dice, ¿verdad?, todo lo que hace para entregar la ley a Moisés. Algo que debemos de entender en el versículo 22 es que cuando dice Dios que ha hablado desde el cielo, esto es algo que bajó de Él, como toda su palabra, y por lo tanto es algo santo. El apóstol Pablo dice en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno. Luego dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Entonces el primer punto es que la ley es buena, la ley es santa y nosotros somos malos, somos pecadores, no podemos cumplirla. Básicamente es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si leemos Romanos 1 y Romanos capítulo 2, vemos la depravación del hombre, la depravación de los judíos, aún teniendo la ley de Dios, y señalando a todos, por lo tanto, judíos y no judíos, como pecadores. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Entonces los judíos debían entender, Señor, tú eres santo y tu ley es santa y nosotros somos pecadores. ¿Qué vamos a hacer? Ah, no, pero ellos dicen, no, sí, Señor, todo esto cumpliremos, todo esto lo haremos. Tenían un muy buen concepto de sí mismos, creían que podían agradar a Dios.
no se recordaban murmuradores, no recordaban cómo habían deseado regresar. El punto número 2 entonces es que el hombre no percibe la santidad de Dios y tiene un muy buen concepto de sí. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, o sea, a los que hacen mal, y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. Dice Romanos 2:5, mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Dios ha manifestado su santa ley, pero el hombre persevera a hacer mal, y por eso dice que recibirá ira en el justo juicio de Dios. Ahora, los que no son judíos podrían decir, pero a mí Dios no me dio la ley, la dio a los judíos. El mismo apóstol Pablo se encarga de decir en el mismo libro de Romanos capítulo 2 que dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio justamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Dios puso la ley en los que no son judíos en su corazón. Por lo tanto, tanto judíos como no judíos somos inexcusables, porque tendemos a lo malo en lugar de obedecer la ley de Dios. Y esto acarrea condenación. El apóstol Pablo no le tiembla la mano al escribir en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tanto judíos como gentiles destituidos de la gloria de Dios. El punto número 3 entonces quiere decir que la desobediencia del hombre lo condena. Su corazón duro y su buen concepto de sí mismo lo condenan. Dice el apóstol Pablo, Romanos 7:10, y hallé que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal, porque el pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno a mí me es hecho muerte. No, sino que el pecado para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Entonces la ley santa y buena, por nuestra condición carnal y ella espiritual, nos muestra como pecadores, como dignos de muerte, como condenados. Más adelante en Levítico, en Números, en Deuteronomio, después de Éxodo, Dios da sacrificios de corderos, de machos cabríos, los cuales ofrecían, según la ley, dice, para purificación de la carne, pero que no podían hacer justos en cuanto a la conciencia, dice el apóstol Pablo a los hebreos. Entonces, la ley tenía que mostrarles pecadores y que posteriormente Dios traería un sacrificio que podría limpiar sus pecados. Así lo dice el apóstol Pablo, Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vean lo que dice ahí, en propiciación por la fe en su sangre. ¿De qué está hablando? De un sacrificio. ¿De quién? De Jesucristo. Entonces la ley apuntaba al sacrificio de Cristo para perdón de los pecados, es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso más adelante el apóstol Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo. La ley debería demostrarnos a nosotros, pecadores, y apuntar a Cristo como el único medio para redimirnos de los pecados. Y ese medio lo provee Dios.
no es de nosotros. Nosotros no podemos justificarnos, como aquí dice, ¿verdad? No hay justo ni aun uno. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el cuarto punto es, Dios da un sacrificio para perdonar a los pecadores. Y ese sacrificio es Jesucristo. En la cruz le son atribuidos mis pecados a Cristo, por eso Él muere en esa cruz. Pero también al mismo tiempo, la justicia de Cristo es atribuida a nosotros. Eso se llama imputar. El apóstol Pablo dice, cuando habla acerca de la justicia que fue imputada a Abraham por tener fe en la palabra de Dios, dice en el versículo de Romanos capítulo 4, verso 23, y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado. O sea que no solamente a él le fue dada una justicia por la fe sin obras, sino que también a nosotros. Porque dice, sino también por nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Quiere decir, ¿verdad?, que a nosotros nos es atribuida justicia por la fe de Jesucristo, porque creemos que su sacrificio en la cruz fue por nuestros delitos, pero nuestro Cristo también muere porque nuestros pecados le fueron a Él atribuidos. Pero el apóstol Pablo no se queda ahí. Él dice, Él resucita. Él resucita. Y entonces es certera nuestra justificación. ¿Por qué? Porque entonces es ciertísimo, es verdad que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque vence la muerte, se levanta de entre los muertos y le dice a todo el mundo, yo no soy un profeta cualquiera, yo no soy un hombre cualquiera, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es a lo que apuntaba la ley, que nos viéramos pecadores y nuestra necesidad de un Salvador, del gran Salvador que es Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, no tendrás condenación, dice el apóstol Pablo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta de la gran bendición que es Cristo? ¿De la gran bendición que ha traído nuestro Salvador en la cruz del Calvario? ¿Se dan cuenta de cuán grandioso es nuestro Señor? Ellos tenían que ver a ese Mesías, a ese Salvador. Ellos tenían que haberlo pedido después de que les fue entregada la ley. Señor, necesitamos un Mesías, necesitamos alguien que nos redima porque somos pecadores. Y sigue siendo lo mismo el día de hoy. Si eres pecador, y si ahora entiendes que eres pecador y que estás condenado a causa del pecado, tu única esperanza es arrodillarte a Cristo y pedirle que te salve, pedirle que te perdone, para que Él entonces tome tus pecados y te atribuya su justicia. Eso es lo que apunta la ley. Que Dios les bendiga, deseo de todo corazón que les resplandezca la luz del Evangelio.